Una vez más, Shabbat Shalom a todos. Brujem Habayim. Bienvenidos todos a la Kehilá Israel en las Naciones. En esta tarde de día 16 de diciembre del año 2023 y día 4 del mes décimo, 4 de Tebet del año 5784 de la creación del mundo. Vamos a continuar ya con la parashá de la semana, con la parashá número 10, la parashá Miketz. En nuestra sesión anterior nos quedamos cerrando el capítulo 41 del primer Sefer Torah. Cerramos el capítulo 41 del libro de Bereshit, el libro de los orígenes, el libro de los comienzos, el libro de la Génesis. Hoy, por tanto, vamos a estar abriendo el capítulo 42. Vamos a ver si tocamos alguna verdad del 43 y un poco del 44. Acerca del capítulo 42, su contexto es la hambruna, los 7 años de vacas flacas, y cómo esta hambruna terrible estaba asolando no solo a Egipto, sino a todos los países vecinos. El contexto de este capítulo 42 es que ahora Joseph ben Jacob es el virrey, el señor de toda la tierra de Mizraim. De todas partes, de todos los países, a causa de la hambruna, están bajando mucha gente a Mizraim porque es el único lugar en todo el mundo donde hay comida. Sí, todos los países vecinos. Los países vecinos. Todos bajan a Mizraim porque es el lugar donde hay comida. En este contexto tenemos que Jacob envía también a sus hijos a que vayan, a que bajen a Mizraim, como lo están haciendo todos, para que también puedan comprar cereales, sheber, trigo o comida para que no perezcan a causa de la hambruna. Ahora, ¿cuántos son los hermanos de Joseph que bajaron a Mizraim? Pónganse de acuerdo. La primera vez, ¿cuántos bajaron? La primera vez descendieron a Mizraim 10 hijos de Jacob. 10 hermanos de Joseph. Al bajar 10, ese número 10, si entramos a áreas ya del sol de la Torah, Jacob envió 10, porque enviando no 7, no 8, no 9, no 11, sino 10, Jacob sabía que ellos estarían protegidos por la Shekinah. Jacob sabía, acuérdense que Jacob es un tzadik, Jacob es un naví, Jacob es un cabalista, Jacob es alguien que conoce todo el mundo místico de la Torah. Jacob conoce el árbol de la vida, conoce las 72 triadas, conoce el libro de Adán. Jacob es un cabalista. Así que envía 10, porque sabe que yendo 10 estarían protegidos por la Shekinah y que tendrían la asistencia divina, la cobertura divina, la protección de los mundos superiores con ellos. Porque donde hay un minyan, 10, ¿qué ocurre, Roselena?
ahí está la Shejina presente. Ahí está la Shejina presente. Y por eso es que Jacob envía 10. Porque sabe que de esa manera los 10 estarán en esto, protegidos. Sí. Recuerde que Jacob vino, ya lo dije, tiene una percepción espiritual que nosotros al leer nada más que fueron 10, leemos como que si fuera algo meramente un número. Pero Jacob, enviando 10, sabe que sus hijos que van a un lugar de tanta oscuridad espiritual que incluso a Abraham y a Sara en su momento que bajaron, de no haber sido que el cielo les asistió, a saber cómo les hubiera ido a Abraham y a Sara en Egipto. Además, Jacob sabe que cuando vino la hambruna en los días de Isaac su padre, el Eterno no le permitió bajar a Egipto. ¿A quién? No le permitió bajar a Egipto. Porque Egipto es la cuna de todo lo negativo. Egipto es, ¿qué podríamos decir? Espiritualmente el lugar más bajo, lugar de negatividad. Y por lo tanto, Jacob envía 10. ¿Y qué dice Nancy en sus adentros, Jacob? De hecho, al enviar a los 10, no solo Egipto va a estar protegido a causa de sus hijos, sino que ellos mismos estarán muy protegidos. Y nada malo le puede pasar al mundo, y nada malo le puede pasar a ellos, porque son 10. Recuerde usted que cuando el Eterno le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham comenzó a hablarle al Eterno y si se hallaren 50 justos dentro de la ciudad, vas a destruir a la ciudad, destruirás al justo, al Sadik juntamente con el Rasha. Y el Eterno le dice, no lo haré si hallar en la ciudad 45 tzadikim. Y fue bajando de 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. El Eterno le dijo, si se hallaran 10 justos dentro de la ciudad, no la destruiré por amor a los 10. Así que Jacob, entendido en todo esto, envía a Mitzrayim, ¿envía cuántos? 10. Sigamos, abramos la parashá. Capítulo 40, ¿y qué le dije? 42. Leamos los versículos del 1 al 3. Dice 42, 1 al 3. Viendo Jacob que en Mitzrayim había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de Joseph a comprar trigo a Mitzrayim.
Elevemos esta parte natural al sol de la Torah. Acá tenemos a 10 almas que son enviadas de la tierra prometida para bajar a Mizraim, para bajar a Egipto. En esto tenemos que la tierra prometida representa los mundos superiores, el lugar de donde son enviadas las almas, y todos venimos a parar acá a Egipto, a este mundo físico, al mundo de la materia. Todas las almas descendemos, bajamos a morar acá en Mizraim. ¿Cuál es la misión de los 10? Comprar. La palabra que aparece ahí en español. ¿Sí? ¿Qué clase de provisiones? ¿Qué clase de alimento? Trigo. El trigo es simbólico de la Torah. El trigo es simbólico de la Torah. Así que cuando el alma baja del mundo superior a Malhut, el reino físico, a Mizraim, este mundo material, todas las almas venimos para comprar el trigo. Todas venimos por trigo. ¿Qué es el trigo? La Torah. El caso es que ya aquí abajo en Mizraim se nos olvidó qué veníamos a hacer aquí abajo. Y nos dedicamos a hacer otras cosas, a hacer nuestros propios business. Pero la misión que traíamos, bajar, descender para venir a comprar trigo, para venir a estudiar Torah, para venir a estudiar los secretos del cielo. Tal Midai, que cuando nosotros regresemos al mundo de las almas de donde hemos bajado, que podamos volver habiendo comprado el trigo. Que podamos regresar habiendo comprado el trigo de la Torah, que es lo que nos va a dar la entrada al Olam Haba. Versículo 4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de Joseph, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Lo voy a leer de nuevo. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de Joseph, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Históricamente, entonces, tenemos que hoy que los 10 bajan a Mizraim, Benjamín no va con ellos. Históricamente hablando. Pero a la vez este es un presagio profético. Esto es una profecía. Porque cuando las 10 tribus fueron llevadas al exilio mundial, a donde estamos hasta el día de hoy, Benjamín. ¿Benjamín qué? ¿Ah? Sí, Benjamín no salió. Benjamín se quedó en casa. Todo lo que estos hombres hacen
lo que leemos en la literalidad de la Torá, no solo se queda allí, sino que eso trasciende a verdades futuras, a verdades proféticas. Así que al no enviar Jacob a Benjamín con los 10, eso es algo profético, que cuando las 10 tribus salieran al exilio mundial, Benjamín no saldría. De hecho, hoy en día, lo que conforma el mundo judío es la tribu de Yehudá. ¿Quién más? Benjamín y Leví. Sigue en casa, Benjamín, ¿verdad? Así como no salió junto con los 10 a Egipto, tampoco salió junto con las 10 al exilio mundial. Lo que hoy es el mundo judío está conformado de Yehudá, Benjamín y Leví. Por supuesto que de Yehudá, de Benjamín y de Leví también hay grupos que sí se asimilaron. Parte de, pero no la totalidad de. ¿Me explico? Hoy en día las 10 tribus estamos en un exilio mundial, pero Benjamín sigue en casa. Y por eso, por el hecho de que las 10 estamos en las naciones, es por eso de que Yeshua aparece diciendo: no soy enviado, sino... ¿Y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 10. No Benjamín. Porque Benjamín no salió. Y esta es la misma historia que leemos en la literalidad en las Nuevas Escrituras, acerca que a Yeshua vinieron 10 leprosos. ¿A quiénes representarán a estos 10 leprosos? Las 10 tribus. Aclaramos, y por favor grábense esto: de Yehudá sí hay mucha gente asimilada. Mucha. De Benjamín hay muchísima gente asimilada. Y de Leví también. De hecho, casi la mayoría de los judíos sefarditas fueron asimilados en Europa, en Portugal, en todo lo que es América, Latinoamérica, donde eventualmente perdieron su identidad. ¿De qué tribu son? Dije. Versículo 6. Y Joseph era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Joseph y se inclinaron a él rostro a tierra. Lo leo de nuevo. Y Joseph era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de Joseph y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Quién está vendiendo? Dice ahí. ¿Y usted cree eso? ¿Quién está vendiendo? ¿Ah? ¿Usted cree que un gobernante está pesándole al libra, los sacos a la gente que viene a comprar? Ya, espérenme. Solo respóndame la pregunta. ¿Usted cree que va a estar el gobernante, un rey,
pesando ahí en las básculas, pesando por aquí, diciendo, ¿cuántas qué quiere usted? No, yo quiero 5 quintales. Va, tráigame los 5 quintales y va a comenzar a echárselos al lomo, al hombro y a pesar uno por uno. No, esta gente no hace ese trabajo. Estos grandes se quedan en la oficina con aire acondicionado, tomándose un cafecito por ahí, y los que están haciendo ese trabajo, ¿quiénes son, Génesis? Sí. Por eso es que dicen los sabios que es imposible, fuera de lógica, que Joseph esté vendiendo el trigo. En lo natural, un personaje de alto nivel tendrá sus delegados, tendrá sus empleados. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, porque lo que dice el texto de la Torá es así: él estaba vendiendo. Pero ¿por qué estaba Joseph personalmente vendiendo, siendo él el virrey? Ahora sí. Para evitar la concentración de algo, porque él estaba esperando que llegara a su hermano, pero que recibir el acaparamiento, él estaba en contra del acaparamiento, dice que no vendía a los Bien, sino a los amos. bien, se lo leo. Oigan lo que dicen los sabios. Joseph preveía que sus hermanos irían a Misraim. Había promulgado 3 decretos con el fin de poder verlos personalmente. ¿De qué estaba seguro Joseph? Joseph preveía que sus hermanos irían a Misraim. Había promulgado 3 decretos con el fin de poder verlos personalmente. El primero: ningún esclavo tenía derecho a entrar en el país para comprar trigo. ¿Y por qué emitió ese decreto? No. Eso. Porque los hijos de Jacob hubieran enviado a su... No, es que por ahí dije no. Los hermanos de José hubieran enviado a los criados. Y José lo hizo a propósito porque él quería que llegaran en persona sus propios hermanos y no esclavos. Había promulgado 3 decretos con el fin de verlos personalmente. Ningún esclavo tenía derecho a entrar en el país para comprar trigo. Segundo, ningún comprador tenía derecho a cargar más de un asno. ¿Por qué? ¿Ah? Sí. Si mandaban a solo uno, podía llevar 50 burros, ¿verdad? Así que en el decreto que emitió Joseph, dijo: ningún comprador tiene derecho a cargar más de un asno. Ya todo va con dedicatoria, ¿verdad? Y el tercero: todos los compradores extranjeros que llegaran a Egipto tenían que inscribir en un registro su nombre, el nombre de su padre y también el de su abuelo. Ajá. ¿Qué tal, Génesis? No, si por algo se llama Safnat Paneah. Safnat Paneah, no en balde se llama así. Ya con dedicatoria a los 3 decretos, ¿verdad, Herbert? ¿Cuáles son los 3? Que no podía ir esclavo. Tenía que, no podía cargar más de un asno, y el otro era que tenía que registrarse con su nombre, con su papá y con su abuelo. Sí.
¿Qué tal, Nancy? Esa es la palabra. Todo bien calculado. Es que Joseph sabía que sus hermanos iban a llegar y por eso, aunque no le toca a un virrey estar atendiendo el negocio, él quería verlos personalmente. Pero oigan, una noche al recibir la lista de los extranjeros, Joseph descubrió que sus hermanos habían entrado en la ciudad, cada uno por una puerta distinta, como se lo habría recomendado su padre. Ordenó entonces que cerrasen todos los graneros, excepto uno, donde estaba él. Con la esperanza de poder así estrechar el cerco. Pero pasaron 3 días sin que sus hermanos se presentasen. ¿Y por qué no se presentaron? Ya habían pasado 3 días, se habían registrado uno por cada puerta. Decía en el primero, Reuben, Ben Jacob, Ben Isaac, Ben Abraham, algo así, ¿verdad? Shimon, Ben Jacob, Ben Isaac, Leví, Ben Jacob, Ben Isaac, Yehudá, Ben Jacob, Ben Isaac. Perdón. Ese es el punto. Así que pasaron 3 días sin que sus hermanos se presentasen. Joseph mandó a su hijo Menashe en busca de estos. Y este los descubrió recorriendo todos los parques, mercados y calles de la ciudad. En efecto, se habían propuesto encontrar a Joseph y se metían en todas partes, incluso en los lugares de mala fama. ¿A dónde entraban? ¿A dónde entraban? Sí. Sí. Pues pensaban que los mercaderes podían haberle vendido en alguno de aquellos sitios a causa de su belleza. Al cabo de 3 días de infructuosa búsqueda, decidieron por fin ir a comprar el trigo. ¿A dónde tuvieron que topar? Y cuando tuvieron que presentarse ante Joseph, este había recibido ya el informe de Menashe, su hijo. Buena pregunta. Yo creo que sí. Joseph es la Sefirá Yesod, un nivel de conciencia muy elevado, con una percepción espiritual muy, pero muy elevada. Creo que sí tenía sospechas. De hecho, él tenía la esperanza que sus hermanos iban a llegar, ¿verdad? Sigamos. Versículos 7 al 17. Leamos de corrido y seguimos. 7. Y Joseph, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Joseph pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó Joseph de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías sois, por verlo descubierto el país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Adonenu, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón,
somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto el país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. ¡Ay, paró! Vive el faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, ay, paró, vive el faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Cómo trató Dios a sus hermanos? Ásperamente. ¿Cómo los trató? Fuertes. Sin ningún tipo de cordialidad. ¿Cómo trató Dios a sus hermanos? ¿Ah? Mal. ¿Podrían darme luz, por favor? ¿Cómo lo trató? Ahora, no creamos que Joseph está tratando cruelmente a sus hermanos por desquite, por venganza, por represalias. Eso es lo primero que nos dice la mente. Que ahora se está aprovechando. Sí. Un hombre de la talla de Joseph no va a hacer eso. Un hombre de la talla espiritual de Joseph no va a caer tan bajo de estar haciendo estas cosas propias de la columna izquierda. Entonces, ¿por qué es que Joseph está maltratando a sus hermanos? Oiga lo que nos dicen los cabalistas. Cuando Joseph vio a sus hermanos que venían a pedir comida, fue muy cruel con ellos y los acusó de ser espías. Es lo que hemos leído, ¿verdad? Lo hizo porque sabía que necesitaban ser purificados espiritualmente por haber cometido el pecado de venderlo como esclavo. Entonces, ¿por qué los trató tan mal? Sí. Sí. Lo hizo porque sabía que necesitaban ser purificados espiritualmente por haber cometido el pecado de venderlo como esclavo. Pero oiga esto más. Joseph quiso ser un agente de su limpieza en lugar de dejarlo en manos de Satán. Joseph quiso ser un agente de su limpieza en lugar de dejarlo en manos de Satán, puesto que él podría administrar la limpieza de una manera misericordiosa. ¿Qué les parece? ¿Qué está haciendo Joseph en sus palabras entonces? No, ya no lo está evaluando. Puliéndolos. ¿Pero por qué él? No me pusieron cuidado. ¿Por qué él, Nancy?
Eso. Joseph quiso ser un agente de su limpieza, la limpieza espiritual de ellos, en lugar de dejarlo en manos de Satán, puesto que él podría administrarla de una forma misericordiosa. En cambio, Satán, qué elevación de alma la de Joseph. Lo leo de nuevo y leo más. Cuando Joseph vio a sus hermanos que venían a pedir comida, fue muy cruel con ellos y les acusó de ser espías. Lo hizo porque sabía que necesitaban ser purificados espiritualmente por haber cometido el pecado de venderlo como esclavo. Joseph quiso ser un agente de su limpieza en lugar de dejarlo en manos de Satán, puesto que él podía administrarla de una forma misericordiosa. Oiga esto, si hay una limpieza que necesita ocurrir en nuestra vida, la luz la inicia en primer lugar con misericordia. No obstante, si la persona se resiste, Satán toma el poder y la limpieza se vuelve más dolorosa. ¿Qué tal? ¿En sus palabras, Lorena? Sí, que podría él parecer cruel en ese momento, pero realmente era con misericordia que los estaba tratando. ¿Y si él no lo hacía? ¿Ah? Porque ese es un principio cabalístico. Ese es un principio cabalístico. Si hay una limpieza que necesita ocurrir en nuestra vida, la luz la inicia en primer lugar con misericordia. ¿Quién es la luz? Akadosh Baruj Hu. Donde se necesita limpieza, ¿cómo comienza el Eterno? Con misericordia. Pero si uno se resiste, entonces Satán toma el poder y la limpieza se vuelve más dolorosa. Entonces Joseph dijo, mis hermanos necesitan limpieza. Prefiero hacerlo yo, ser el instrumento, el agente de la limpieza de ellos, y no que venga el Satán y lo haga. Qué elevación de alma la de Joseph. ¿Sí? Hilma, Torres, ¿cómo ven? Miren esto. Pero si leemos solo así a nivel literal, ¿qué creemos que está haciendo? A esto es a lo que se le llama golpe de amor. Golpe de amor. Ese es un término cabalístico, golpe de amor. Y ustedes como madres entienden mejor eso. ¿Alguna vez han dado golpes de amor? A eso se llaman golpes de amor. ¿Alguna vez recibió golpes de amor, Génesis? Eso no eran de amor, eso eran de odio. Joseph entonces, él se quiere volver en el instrumento del Eterno para la purificación de ellos, y que no vaya a venir el otro y hacerlo sin misericordia. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Eterno una vez a David?
David había censado el pueblo y después que lo hubo censado le pesó en su corazón. Y a él fue enviado un profeta y ese profeta le dijo, en nombre del Eterno, ¿recuerdan lo que le dijo? 3 cosas te ofrezco. Escoge tú una de ellas. ¿Sí? 3 cosas te ofrezco, le dijo. Leo, dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan? No. 12. Ve y di a David, le dice el Eterno, así ha dicho el Eterno, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Y dijo, caigamos ahora en mano del Eterno, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. David quería golpes de amor. Golpes de amor. Sigamos. Versículo 18. Corintios 18. Y al tercer día le dijo, ¿cuántos días lo metió en la cárcel? Y al tercer día le dijo, haced esto y vivid. ¿Y qué más le dijo? En hebreo, ¿qué dice? En hebreo, ¿cómo se lee? Versículo 18. Estudiantes de hebreo, ¿qué dicen en el 18? Dice en hebreo, Vayomer Alejem, Joseph, Vayom Hashilishi, Sod Asu, Viyu et Elohim Ani Yare. Les dice, mire, hagan esto y porque yo temo a Elohim. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Ah? Menos mal que teme a Elohim. 3 meses, 3 días nos ha metido en la cárcel, nos ha tratado de espía, nos ha tratado tan mal, nos ha tratado ásperamente, nos metió 3 días a la cárcel y dice, ¿qué dice? Menos mal. Menos mal. Pero no, ahí hay más. Oiga lo que dicen los sabios. El temor que Joseph sentía por el Eterno era similar al de Abraham. Es decir, que precedía de su amor hacia él. La expresión Irat Hashem, que se traduce como temor al Eterno, designa la veneración religiosa que se deriva de una combinación de amor, adoración y temor. ¿Qué está diciendo Joseph acerca de Elohim entonces? Cuando le dice, temo a Elohim, yo amo a Elohim, respeto a Elohim, venero a Elohim, sirvo a Elohim. El Zohar, sin embargo, hace constar que lo que Joseph quiere dar a entender
al expresar su temor a Elohim es, oiga esto, la determinación que ha tomado de no devolver el mal que le han hecho y de actuar de acuerdo con la siguiente máxima tanágica: no digas, quiero devolver el mal. Al decir Joseph, temo a Elohim, ¿qué es lo que dice el Zohar? ¿Qué está en la mente de Joseph? Sí. Ese es el temor a Elohim. No me la voy a cobrar. No me la voy a cobrar. No hay tales de golpe con golpe. Por eso es que en las Escrituras se nos dice, no digas, yo me vengaré. Yo me voy a vengar. Espera en el Eterno y Él te salvará. Entonces, cuando dice Joseph, temo a Elohim, él tiene un respeto, una veneración, un amor hacia el Eterno, por un lado, pero de acuerdo al Zohar, al decir temo a Elohim, ¿qué está diciendo, Nancy? ¿Está diciendo, Gilma? No me vengaré yo. Es lo mismo, Nancy. No me vengaré yo. Ahora, si leemos del 18 al 21, y al tercer día les dijo Joseph, haced esto y vivid, yo temo a Elohim. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Me detengo un poco ahí. Los 10 son tzadikim. Igual, si son tzadikim los 10, tienen una conciencia muy, pero muy elevada. Ellos saben que lo que les está viniendo es el karma. ¿Qué es el karma? Sí. ¿Qué es el karma, Alex? ¿Ah? ¿Qué es el karma, Manolo? Sí. No es castigo divino. Ni siquiera es castigo divino. ¿Qué es el karma, Ernesto dijo? Se le está devolviendo el mal que hicieron. Sí. Vea la conciencia de estos 10. Verdaderamente vimos la aflicción de nuestro hermano, porque Joseph se echó a sus pies llorándole, ¿verdad? Y ahora se nos viene el karma, básicamente. Estos 10 tienen una conciencia tan, pero tan elevada. Leo de nuevo el 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Oiga, hay cosas negativas que a todos nos suceden. A todos nos pasan cosas muy malas. Menos a William. No, también, ¿verdad? A todos nos pasan cosas muy malas. El caso es que no tenemos la conciencia de estos 10. ¿Me oyeron? No tenemos la conciencia de estos 10, que a veces es el karma.
Si tuviéramos la conciencia de los 10, cuando las cosas, se nos está apretando, con una conciencia clara, entenderíamos la razón. Pero como estamos ciegos ante el por qué nos viene lo que nos viene, hacemos berrinches. Pudiera ser que hay cosas difíciles, angustiantes, insufribles, insoportables que ahora no sucedan, que ni siquiera es por acciones negativas en esta migración del alma. Incluso pudiera ser por razón de otro viaje del alma y que ahora estamos recibiendo el karma. Mira qué conciencia la de estos 10. Dicen los sabios, la reacción inmediata de los hermanos ante la desgracia que los afligía es auténticamente judía. La reacción inmediata de los hermanos ante la desgracia que los afligía o aflige es auténticamente judía. Lejos de achacarle a Joseph, el alto funcionario del rey, la responsabilidad de sus tribulaciones y de compadecerse de su propia suerte, buscan la causa de su infortunio dentro de sí mismo exclusivamente. ¿Dónde buscan? Pero eso solo puede hacerlo ¿sí? De lo contrario, Alarcón tiene la culpa, Andrés tiene la culpa, Nancy tiene la culpa, Laura tiene la culpa, Lorena tiene la culpa, Jonathan tiene la culpa, Marcela tiene la culpa, menos yo. Entonces, los 10 están bien apretados aquí, ¿verdad? La reacción inmediata de los hermanos ante la desgracia que los aflige es auténticamente judía. Lejos de achacarle a Joseph, el alto funcionario del rey, la responsabilidad de sus tribulaciones y de compadecerse de su propia suerte, buscan la causa de su infortunio dentro de sí mismos exclusivamente. El judío busca siempre el origen de los sufrimientos que le envía el destino en su propia conducta moral o religiosa. ¿Dónde busca el judío? Dentro. ¿Y usted dónde busca? Sí. Nunca es por mi culpa y por mi grandísima culpa, ¿verdad? Solo es por tu grandísima culpa, por tu grandísima culpa. El judío busca siempre el origen de los sufrimientos que le envía el destino en su propia conducta moral o religiosa. Los sabios insisten, sin embargo, que cuando los hijos de Jacob repasaron mentalmente toda su vida pasada, no descubrieron en ella nada de lo que pudieran reprocharse, excepto su conducta con Joseph. Mire qué tzadikim es esto. Cuando repasaron por qué le estaba pasando lo que le vino, ¿qué hallaron? ¿Qué no hallaron? Los sabios insisten, sin embargo, que cuando los hijos de Jacob repasaron mentalmente toda su vida pasada, no descubrieron en ella nada de lo que pudiesen reprocharse, excepto su conducta con Joseph. Era el único pecado que habían cometido. Es más, estimaron que no habían pecado en cuanto al fondo, sino solo en el modo de actuar. Hicieron un examen de conciencia, ¿verdad? ¿Y por qué nos ha venido todo esto? ¿Y qué repasaron? ¿Qué repasaron? Lo que habían hecho. ¿Y qué hallaron? Que ellos habían actuado
¿En qué se habían equivocado? Es lo único que hallaron. Es más, estimaron que no habían pecado en cuanto al fondo, sino solo en el modo de actuar. Pues lo único de lo que se arrepentían era de su crueldad con él. Dicen, vimos su desesperación cuando imploraba nuestra clemencia y no la escuchamos. Esa es la única falla que hallaron. De ahí todas las formas en que lo juzgaron, ellos la vieron que fue apegada a derecho. Apegado a derecho. De la conciencia que tienen. Y se dieron cuenta que lo único que habían fallado fue lo único de lo que se arrepentían era de su crueldad con él. Dicen, vimos su desesperación cuando imploraba nuestra clemencia y no lo escuchamos. Por eso es que el sufrimiento, ¿cómo se expía el sufrimiento? Con sufrimiento. El sufrimiento se expía con sufrimiento. Avancemos, capítulo 43. Versículos 27 y 28. 27. Este ya es el segundo viaje de los 10 a Egipto. Hoy va Benjamín con ellos. Versículo 27. Los 11 están en la casa, en el palacio de Joseph. Entonces les preguntó Joseph, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Leo de nuevo. Versículo 27. Entonces les preguntó Joseph cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Todos los que hemos estudiado un poquito las historias judías, sabemos que Joseph, al permitir que sus hermanos se expresen de Jacob, diciéndole, tu siervo, saben que ahí hubo una gran falla en Joseph. Cuando los 10 o los 11 se expresan de Jacob ante Joseph, le dicen de Jacob, tu siervo. Las enseñanzas de los sabios es que Joseph no protestó. Fuera de la transmisión vamos a hablar eso. No protestó, sino que permitió que se dijera que su papá era. Y por eso es que Joseph murió antes de tiempo. Por esa razón Joseph murió antes de tiempo. Se le fueron acortados sus días. De aquí viene el shiur que dice, si alguien le dice a usted, oiga, usted superó a sus padres, si no protesta, le va a pasar las de Joseph.
Oiga, usted sí que superó a sus padres. ¿Cómo tiene que responder un verdadero hijo, una verdadera hija? Nunca lo superaré. Nunca lo superaré. Así los padres sean analfabetas y los hijos tengan títulos académicos. Si alguien le dice, usted sí que superó a sus padres, ¿cómo tiene que decirles? Nunca lo superaré. Ellos siempre están por encima de mí. Y si no protesta, Irma, si no protesta, Doris, si no protesta, si alguien le dice, oiga, usted no sacó nada de sus padres. No, yo soy la extensión de mis padres. Yo soy la extensión de mis padres. Si usted permite, sin protestar, que otros hablen de sus padres, minimizándolos a la par suya, tenga la seguridad que se le pasará factura. Oiga, sus padres no son nada a la par suya. Todo lo contrario, yo no soy nada a la parte de ellos. ¿Perdón? Todo lo contrario, yo no soy nada a la parte de ellos. Y aunque en términos monetarios, aunque en términos de credenciales académicas, usted les haya superado, siempre tiene que hacer ver que sus padres están por encima suyo. Ese es el anhelo de los padres. Pero los hijos deben de saberse ubicar de que los padres siempre están por encima de él o de ella. Así es que los sabios dicen que Joseph, por permitir que de su padre se dijera, tu siervo, ¿qué pasó con él? Oiga esto, dicen los sabios, Joseph escuchó en silencio el epíteto tu siervo, que los hermanos pronunciaron 5 veces, refiriéndose a su padre, y que los intérpretes repitieron 5 veces más. A causa de esta manifestación de no protestar, tuvo que sufrir una reducción de sus años de vida. De acuerdo con la sentencia del Decálogo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Sentencia que Rashi interpreta de la manera siguiente. Si los honras, tus días se alargarán. Y si no lo haces, se te acortarán. ¿Por qué vivió entonces en este contexto Joseph menos? El shiur, Ernesto, la lección. La verdad que tenemos que aprender que siempre, como dice usted, por muchas credenciales que tengamos, nada va a superar a nuestros padres. ¿Cuál es el shiur, Lorena? Que siempre la honra a nuestros padres debe
no seríamos la persona que somos si no hubiéramos tenido esos padres. Y por ende merecen honra toda nuestra vida. Y la de ellos. Al final de la transmisión veremos que también Joseph no podía protestar. Lo veremos después. Quiero cerrar con el capítulo 44, resumiéndolo. Quiero resumir todo el capítulo, o la parte final de la parashá del capítulo 44. En resumen, acá tenemos que Joseph metió la copa de plata en el saco, en el costal de Benjamín. Y mandó a su homenaje a darles alcance cuando ya se iban. ¿Por qué robaron la copa de plata en que mi amo suele adivinar? Nosotros somos hombres honrados, dijeron. Que no nos llevamos ni siquiera un papelito de la oficina. Ni siquiera los clics. Se llama clic. No nos llevamos nada, ni una resma de papel de la oficina. Ni un lapicero nos tomamos de la oficina. Nosotros somos honrados. Aquel en quien encuentres la copa será vuestro esclavo y nosotros también seremos siervos de tu Señor. Y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. En resumen, acá tenemos en la parte final de la parashá y la lección de una vez. Los 10 se dan el todo por su hermano Benjamín el menor. Están dispuestos a morir por Benjamín, a dar la vida por Benjamín, el menor. Benjamín es el menor. Oiga esto, cuando alguien te habla mal de tu hermano, de ese hermano de quien te están hablando mal, ese es tu Benjamín. Ese es tu Benjamín, es tu hermano menor. Actúa como los 10. ¿Cómo actuaron los 10? En defensa de su hermano. Cuando alguien le saca los defectos, las malas midot, las fallas, o acusan a tu hermano de esto, aquello, lo otro, quien está siendo atacado es tu hermano. Es Benjamín tu hermano. Actúa como los 10. Y no diga como Caín, ¿acaso soy yo el guarda, mi hermano? Porque si tú no eres el guarda de tu hermano, serás el asesino de tu hermano. Esa es la lección de la parte final de la parashá. Que si 10 hermanos, pues no están dispuestos a dejar a la deriva, en ese momento Joseph es como un oso que se ha tirado tras la presa de Benjamín. Pues no, ese no tiene no. Y están dispuestos a dar la vida por su hermano, a defender a su hermano, a pelear por su hermano, a no dejar a su hermano. Y el shiur en todo esto es que aquel de quien están hablando mal, ese es tu hermano Benjamín. Y debes de actuar como los 10. ¿De qué manera, Abraham? Y si tú no lo defiendes, manifiestas el nivel de conciencia que tienes. Si tú no lo defiendes, estás lejos de llegar a ser como los 10.
Defiende su honor. Defiende su integridad. No dejes a tu hermano sin ayuda. No dejes a tu hermano sin ayuda. ¿Quién es tu Benjamín entonces? ¿Quién es Benjamín? Mi hermano, el que está siendo atacado por los lobos. El que está siendo atacado por los leones. No los. Tu hermano es el que está siendo atacado por los osos. Aquellos que están queriéndolo devorar, hacer pedazos. Actúa como los 10. Si no actúas como los 10, es obvio cuál es tu nivel de conciencia. Y nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Miketz. Esto es lo que el Eterno, bendito sea Él, nos ha dado de la Parashá número 10 en este ciclo de Torah, año 5784 de la creación del mundo. Así que todavía, Shabbat Shalom.